noches, estamos arrancando un nuevo martes policial en Así Somos hoy para revisar aquellos casos más impactantes justamente del último tiempo en Chile y el mundo. Por ejemplo, nos preguntaremos cuáles son los peligros de ser periodista en países como Afganistán y México, donde lamentablemente colegas ya han sido asesinados, y revisaremos los últimos antecedentes en el caso de esta menor de 12 años que fue encontrada muerta luego de un incendio en Coquimbo. ¿Quiénes son los posibles culpables? Todo eso y mucho más lo revisamos hoy día, querida Monti. ¿Cómo estás? Así es, buenas noches Mike, buenas noches a todos. Un día martes tremendamente noticioso en materia policial, y para eso ya estamos en contacto junto a nuestro especialista forense Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás, Carlitos? Todavía desde Pucón, no pudo llegar al programa el día de hoy, pero te tenemos en contacto vía Zoom. Igualmente tenemos a nuestro querido Lama, que sigue haciendo su cuarentena preventiva desde la casa, así que sean los dos bienvenidos, y ya estamos listos para comenzar con el primer caso del día de hoy, Mike, que tiene que ver precisamente con la muerte de esta menor de 12 años en Coquimbo, lo que en un principio se investigó como un accidente, como un incendio. Finalmente hoy día cambia esa figura y se está investigando como un posible homicidio. Así es, Monti. Para eso, para abrir conversación, nos vamos a revisar un titular. Como bien decía Monti, al principio se hablaba de un accidente, un incendio. Se pensaba que había fallecido producto del incendio, pero después se determinó que no. Es un titular de cooperativa.cl que dicen: investigan posible crimen de una niña encontrada muerta en un incendio. Estamos hablando, querido Carlos, del día 26 de noviembre. Esto fue en Villa Talinay, en Coquimbo. En la mañana empieza un incendio y varias notas, varias entrevistas han entregado gente del cuerpo de bomberos que dicen: nosotros llegamos a apagar este incendio, no teníamos mucho conocimiento de qué nos íbamos a encontrar. Se encuentran lamentablemente con la niña, y después empieza a realizarse el trabajo, me imagino, las pericias, que se determina que ella no habría fallecido producto del incendio, sino que el incendio habría sido alguna forma para ocultar un posible homicidio, Carlos Gutiérrez. Exactamente, lamentablemente en este proceso del fuego, pues los bomberos fueron alertados de este incendio en un domicilio en la Villa Talinay, y se encuentran lamentablemente con el cuerpo de esta menor de 12 años fallecida en el lugar. Evidentemente el Ministerio Público de inmediato, la fiscal a cargo del caso, solicita que concurra el personal especializado para analizar el fallecimiento de la víctima, y el servicio médico legal al día siguiente, cuando genera el procedimiento de autopsia, se da cuenta que hay cosas que no cuadran, aparte obviamente de lesiones que son atribuibles siempre a terceras personas, y ya cambia este panorama de un incendio normal en una casa, lamentablemente, a un homicidio con un incendio intencional para ocultar este crimen. Carlos Lama. Perdón, ¿sabes qué? Es que, a ver, me parece que es un hecho terrible, y lo que me parece lo que es más llamativo es esto de querer incendiar la casa, de querer ocultar la evidencia, esto que me parece de un trato un poco mafioso. Pero lamentablemente, al parecer, Carlos Gutiérrez, es un fenómeno al cual nos hemos enfrentado el último tiempo. Recordemos el caso del profesor Nivaldo, se quiso hacer lo mismo. Recuerdo que conversamos otro caso más hace algunas semanas. Ahora nos topamos con una chica que es asesinada y que después se intenta quemar la casa para destruir la evidencia. Más allá de cómo ha ido aumentando la violencia en nuestro país, sobre todo de manera intrafamiliar, femicidios, etcétera, me es bastante llamativo el hecho del uso del fuego, de querer, en el fondo, de cometer un acto y querer no dejar huella. Y me parece que es una tendencia que nos ha tocado ver en el último tiempo. ¿Te parece que sea así y por lo general es algo que se estila hacer cuando se cometen este tipo de homicidios? Sí, es una tendencia que está en aumento, lamentablemente. ¿Por qué? Aquí hay varios factores que podríamos analizar. Uno, el dinero o el elemento a utilizar es solamente combustible, entonces cualquier persona puede ir a un servicentro y comprar combustible y rociarlo en la escena del crimen y prender fuego. Con ello, evidentemente, va a ocultar muchísima evidencia, y ahí es donde los expertos forenses que van a procesar las escenas del crimen, y también los que realizan las autopsias, los médicos forenses, tienen que tener la expertise y fijarse en esos pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia, y diferenciar, por supuesto, entre un accidente a un homicidio. Así de brutal es lo que se puede analizar y que se puede realizar con un muy buen análisis por parte de los expertos. Si los expertos no están tan capacitados, pueden ocultarse estos crímenes y pasar como un accidente.
Oh, Carlos, también otro de los antecedentes que conocimos dentro de los primeros días y horas del caso era que esta menor estaba con su hermanito pequeño de 7 años. ¿Se sabe cómo está ese chiquitito? ¿En qué condiciones está hoy? Si nos pudieras entregar esa información. Sí, a ver, las condiciones o cómo era este núcleo familiar. Este era un grupo familiar compuesto de un padrastro, la mamá con una hija, esta menor de 12 años que falleció, de un primer papá, y esta relación con este personaje, con esta persona que ya lleva 10 años, y tenían un hijo en común. Entonces era una familia de 2 niños, y el papá y la mamá. El papá sale afortunadamente con el menor, van a comprar al centro y después regresan. Cuando regresan se encuentran con el incendio. Afortunadamente el hermano está en buenas condiciones, no estaba en el lugar al momento del accidente, de acuerdo a la información que el mismo padre da. Y la madre justo también salió de la casa minutos antes que empezara este incendio. Entonces básicamente la niña quedó sola en la casa y ocurre este brutal asesinato. Claro, Monty se refería porque efectivamente en las primeras horas se pensaba que estaban ambos, era parte del nerviosismo, información que después va cambiando y afortunadamente el menor no estaba presente. Qué bueno aclararlo, sí. Sí, es muy importante eso, Monty, por eso es bueno que lo hayas tomado el punto. Muy importante que la causa efectivamente que hay de muerte que entrega el laboratorio de criminalística arrojaron que la causa de muerte, Carlos, habría sido justamente asfixia, obstrucción por terceros, además presentó heridas cortopunzantes y un traumatismo encefalocraniano, lo que no tiene por ningún lado relación con este incendio. Sé que todo está en etapa de investigación, ya vamos a entrar más adelante a ver quiénes son las personas que están siendo investigadas, pero Carlos, según lo que se sabe, según lo que se comenta y según lo que tú también puedas transparentar en pantalla, ¿existiría según la investigación alguna causa de por qué alguien habría querido matar a esta menor de 12 años? ¿Alguna investigación que vaya, no sé, problemas, algún móvil? Muchas gracias, querida Monty. ¿Problemas, tema económico? Sí, esta familia llega hasta Villa Talinay, renta esta casa recién hace 4 meses. Ellos son nuevos en el barrio. Recién. Sí, están recién llegados porque rentan esta casa, están esperando que les salga el subsidio habitacional. Entonces era una renta provisoria que estaban haciendo en ese lugar y están bastante cómodos de acuerdo a las declaraciones que ellos mismos entregan. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos no saben, de acuerdo a la versión, hay una versión de la madre que dice que había gente de repente que preguntaba por ella, que miraba. Hay algunos testigos que dicen también que vieron un personaje saliendo de la casa al momento de generarse el incendio, entre medio de los techos, y hay otros testigos también que dicen que vieron a otra persona, que al parecer sería de las mismas características, saliendo de la casa todo mojado. Entonces, hay varias hipótesis, son 3 grandes aristas investigativas que hay en este proceso. Entonces, y hay otro antecedente que también se lo publica hace poco tiempo atrás, que habla de un posible monto de dinero en efectivo que estaba en la casa y que después del incendio no está. Eso no ha sido ni desmentido ni ratificado por las víctimas tampoco hasta este momento. Lo que llama la atención sí es que están siendo investigados también por parte de la Fiscalía en calidad de imputados los padres. Vamos a entrar ya justamente a esa información que están siendo investigados, pero la fiscal del caso también habló y dio las siguientes declaraciones. Pasamos a revisar una gráfica justamente. Dice, el fallecimiento de la menor no habría sido causado por acción del fuego que se desató en el domicilio, sino que habría participación de terceros en el deceso. Es la fiscal del Ministerio Público de Coquimbo, justamente, Jocelyn Beiser. Sí, Beiser puede ser el apellido, esperamos pronunciarlo bien. Hay muchas inquietudes, Lama, tú tienes preguntas desde tu casa. ¿Sabes qué? Con la información que entrega Carlos, esto se pone un poco más peliagudo. A ver, es difícil pensar que una persona que entra a un domicilio en busca de sustraer algo, un ladrón común, termine provocando la muerte de una menor y además trate de incendiar la casa. Me parece que no es es una opinión personal, no es la forma de operar de un ladrón que trata de entrar a una casa que ojalá esté vacía y busca sustraer algunas cosas. Tiene un actuar mucho más violento los hechos que estamos conversando.
no solamente eso, me parece también que hay un... Disculpen. Por lo que decía Carlos, me parece que a lo mejor, y por contaba como mucha gente se acercaba a esta casa, al parecer había una persona que había puesto el ojo en algo, posiblemente en ese monto de dinero que habla Carlos. Entonces, me parece que se complejiza mucho más la situación respecto a tratar de encontrar culpables y la realización de la investigación, más allá del buen trabajo que se hizo, entendiendo que la persona que perdió la vida no la había perdido por culpa de la asfixia del humo en el incendio. Entonces, me parece que se pone muy complejo el panorama y yo, no, para serte sincero, Carlos, me gustaría preguntarte, porque no es un caso atípico, ¿cuáles son las líneas investigativas que se deben tomar para poder esclarecer esto lo antes posible? Sí, las líneas investigativas en este caso deberían ser dos, de acuerdo a la información que tenemos hasta este momento. Uno es lo que está haciendo en este momento el Ministerio Público, que es los padres. Siempre hemos conversado que el círculo cercano de las víctimas en un gran porcentaje está involucrado con las muertes de las personas. Entonces eso es lo que está haciendo el Ministerio Público ahora. La fiscal ha sido muy cauta, me ha parecido muy bien el trabajo que está realizando ella, pese a que ya les ha tomado declaraciones a ambos padres como imputados, al padrastro y a la madre, claro, de esta menor. De hecho, les incautó con una orden judicial los teléfonos de ambos para ver la trazabilidad de llamados telefónicos o algo que los pudiera involucrar en el caso. El padrastro y la madre igual están colaborando con la investigación, han ido a declarar de manera voluntaria, no han guardado silencio, han declarado sin ningún problema, y esa sería una opción. Pero la otra opción, que tampoco hay que cerrarse, es este famoso testigo que más de un vecino vio saliendo de la casa. Unos hablan arrancando entre medio de los techos, otros hablan que salió justo saliendo de la casa, pero en las mismas características, un poco mojado y arrancando básicamente. Entonces, esa información también es primordial, porque independiente que puedan estar los ojos puestos en los padres como principales sospechosos en este minuto, hay que, tampoco se puede descartar lo otro. Pero yo creo que esas son las dos grandes aristas que, claro, que no se deberían, o que deberían tomar para no perder el autor de este crimen. Es un crimen horrible. Claro, y como tú decías, el Ministerio Público se indicaba participación de terceras personas, cosa que después confirma el Servicio Médico Legal con la autopsia que se realiza, donde ratifican que efectivamente hubo participación de terceras personas. ¿Dónde se van las miradas cuando aparece este informe? A la madre y al padrastro, que fueron los primeros indicados como posibles autores de este crimen. De hecho, como tú bien decías, Carlos, ellos se encuentran en calidad de imputados, ¿cierto? Esperando que ya se concrete una formalización por él o los posibles responsables, ¿cierto? Y bueno, esta pareja ha reiterado su disposición para seguir colaborando con la justicia. Ellos afirmaron que como familia están dispuestos a aceptar cualquier escenario futuro hasta llegar a las últimas consecuencias, sin importar quién o quiénes sean los culpables de la muerte de la pequeña. ¿Qué pasa con esto, Carlos? Porque, bueno, hemos conocido a través de otros casos que siempre las miradas se vuelcan hacia el círculo más cercano cuando ocurren este tipo de tragedias. Ahora, independientemente de que las miradas estén hacia los padres, madre y padrastro, te quería preguntar si de forma paralela los padres en este caso, o de manera general, cuando dejan a un menor de edad solo en el hogar, ¿cierto? Y a ese menor le pasa algo, ellos tienen también un grado de responsabilidad, aunque no terminen siendo ellos los autores de ese crimen, por ejemplo. ¿Se les podría de igual forma condenar o ejercer una responsabilidad sobre esos padres por mal cuidado, por ejemplo? Sí, es una opción. Hay que un hecho, que en este caso es solo un hecho, que es el que tenemos en conocimiento, que lamentablemente le cuesta la vida a esta menor, no quiere decir que sea una condición permanente en el sentido de maltrato hacia menores. Es diferente cuando estamos hablando de hechos reiterativos. Obviamente ahí sí las instituciones tienen que funcionar y proteger a estos menores y quitárselo a sus padres, por supuesto. En este caso, por un hecho, y lamentablemente le cuesta la vida a esta menor, puede ser un hecho fortuito, que alguien entró a la casa, robó y justo se encontró con esta menor y la asesinó. Puede ser, ahí hay que ver cuáles las políticas o los protocolos que tienen las instituciones del Estado para proteger a los menores. En el caso del padrastro y la madre de esta menor, ellos están colaborando con la investigación y en un
momento cercano deberíamos saber o se deberían descartar ellos como posibles autores del crimen o confirmarlos ya derechamente como imputados y seguramente pedir la prisión preventiva. Pero es un periodo muy breve que el Ministerio Público debe poner las piezas de este rompecabezas juntas y darse cuenta si cuadra todo o no, ellos no son. Y tienen que seguir con las siguientes hipótesis, los siguientes testigos para poder aclarar este crimen. Acá no debería tardar mucho tiempo el descarte o no de los padres. Perfecto. Danisa Araya, justamente tía de la menor que lamentablemente falleció, hermana de esta mamá, que ha hablado con los distintos medios, ha tomado un poco la vocería. De hecho, dijo que la mamá de la menor fallecida estaba recibiendo amenazas, que estaban muy asustados. Y dijo lo siguiente, vamos a revisar una gráfica justamente porque ella habló con su hermana y dice: se nos ha enjuiciado, conozco a mi hermana hace 41 años y sé cómo es. Y lo buena que era con su hija. No queremos que la policía se enfoque solo en investigar a mi hermana y mi cuñado, sino que también se abran otras posibilidades. Esto justamente lo hice en diario El Día. Hay un tema que de hecho la mamá también lo conversó en una entrevista, en una nota de prensa con el noticiario de Mega, que decía, da un poco lo mismo lo que ya pase. Nosotros ya estamos viviendo en un juicio social. Nosotros ya estamos como culpables para quien sea, ya nos están atacando. Siento que también al ver este caso, una mamá, un padrastro, y se lo comentaba a Monty antes del programa, se nos viene inmediato a la mente la imagen de la pequeña Ámbar. Mamá, padrastro, como que uno tiende a decir, oye, acá hay algo raro, ¿por qué la dejaron sola? Ellos están sufriendo con un juicio social. Lo que sí te quiero preguntar muy breve, Carlos, la mamá asegura que entre las 10 de la mañana y las 11:30 ni ella ni el padrastro estaban en la casa. Y dice que para eso ellos entregan el celular. Si el celular, la triangulación, determina que ellos efectivamente no estaban en ese lugar, que estaban muy lejos, ¿es determinante para dejarlos fuera de sospecha o uno podría ser más suspicaz y decir, oye, a lo mejor el celular lo mandaron con otra persona a que viajaran para justamente tener esto como coartada? Sí, lo que pasa es que no es solo la triangulación telefónica, sino que también se puede utilizar las cámaras de seguridad. ¿Se recuerdan el caso de esta señora que fue a vender una camioneta al sur? Sí. Y la persona, su amigo, dijo, yo la fui a dejar al terminal de buses en Chillán, etcétera? Y las cámaras de seguridad confirmaron algo totalmente diferente a la teoría que este sujeto estaba diciendo, y ahora está detenido e imputado por el homicidio de esta mujer. Entonces acá es lo mismo, no es solo una evidencia lo que dice o lo que lleva a un resultado, sino que tiene que ser una sumatoria de piezas. Yo por eso siempre comparo los casos con un gran rompecabezas. Entonces nosotros tenemos que tomar una pieza del rompecabezas, después ponerla junto a otra y así vamos sumando. Entonces ahí con toda esa información podemos saber, o el Ministerio Público va a poder saber si efectivamente ellos están involucrados con esto o derechamente están diciendo la verdad y no tienen absolutamente nada que ver con el crimen. Perfecto. ¿Lama? ¿Sabes qué? A ver, me parece que hay una situación bastante compleja. Yo no sé si existe un enjuiciamiento tan fuerte, o tan potente como lo querés ver, porque me parece que son personas que no tienen el backstory que tenía, o sea, la historia anterior que tenía el caso de Ámbar. Sin embargo, creo que hay un hecho a tomar en cuenta. A mí, el testigo que hice ver salir a un hombre que sale mojado, por lo menos para mí, ese detalle es importante porque da a entender que hubo una pelea adentro. Porque si alguien quiere rociar una casa para incendiarla, créeme que no se va a tratar de autorrociar con algún tipo de combustible. Entonces, me parece que hay que tratar de armar muy bien lo que pasó en ese lugar, y me parece que lo que hacen con los padres es lo que se hace en todas las líneas investigativas. Y me parece que una señal muy positiva es querer entregar los teléfonos y querer demostrar que hay cierta transparencia en lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué deja a una niña de 12 años solo 1 hora y media en la casa? Eso ya es harina de otro costal, me parece. Claro, ahí también podríamos debatir de eso, pero así como está esta línea investigativa, hay otra, ya la adelantaba justamente Carlos Gutiérrez, porque hay varios testigos que aseguran que previo a este incendio vieron a un vecino, a un hombre que todos describen como un ser un poco extraño, muy poco sociable, que solamente se dedicaba a tener la música muy fuerte, a mirar raro. Bueno, previo al incendio, este vecino, escúchenme bien, habría estado sobre el techo con una máscara antigases y un overol. Eso no es todo, porque este vecino, Monty, al otro día, si es que no el mismo día, y ya Carlos nos va a explicar, habría abandonado su hogar. Es un posible sospechoso, 28 años. Todos los detalles los entrega Carlos Gutiérrez después de esta pausa.
Ya estamos de regreso en este martes policial de Así Somos, con más antecedentes y nuevos sospechosos en el caso de esta menor de 12 años de Coquimbo. Pero antes de seguir, te quiero preguntar a ti en tu casa, ¿te gustaría ganar $500 000 pesos? Bueno, muy fácil, envía la palabra gana al 4242 y ya estás participando en este genial concurso de fin de año donde podrás ganar un premio de $500 000 pesos. Recuerda, envía como mensaje de texto la palabra gana al 4242 y el sorteo es el próximo 30 de diciembre aquí en Así Somos. Por supuesto, envía gana al 4242. Seguimos haciendo este caso, este lamentable caso donde se termina con la vida de una menor de 12 años. Y Carlos Gutiérrez, que estás ahí desde Pucón, nosotros estábamos hablando de este nuevo sospechoso, este vecino de 28 años. ¿Qué antecedentes se tiene de él en esta línea investigativa? A ver, este muchacho es los vecinos lo tildan de extraño. Eso obviamente no lo hace sospechoso de nada, una persona que por sus características físicas o lo que dice o cómo camina, eso obviamente no es sospechoso de nada. Pero hay muchos vecinos que vieron una persona con un overol, con una máscara antigases, corriendo por los techos aledaños a la casa de esta menor. Entonces, fue muy extraña la circunstancia. También hablan estos vecinos que comienzan a golpear las puertas. Vimos en las imágenes que son casas que son pareadas. Entonces fueron avisando las casas contiguas, porque si el incendio se propaga, obviamente pueden afectarse las casas aledañas. Y empiezan a golpear las casas para advertir que hay un incendio en una casa, para que evacuaran sus domicilios y estuvieran seguros. Y ven a este sujeto saliendo con el cabello mojado y riéndose de la situación. Entonces, obviamente esto les llamó la atención muchísimo a todos los vecinos para saber qué es lo que estaba ocurriendo, y era algo que no les cuadraba. En vez de estar nervioso por el incendio, se reía. Entonces es una situación bastante poco usual. Que además, Carlos, eso fue porque cuando van, y de hecho los artículos de prensa lo decían, que cuando van a avisarle como al vecino, oiga, salga, es peligroso, va Carabineros, van los vecinos, la primera reacción de él es subir la música, Monty. O sea, ni siquiera sale de inmediato a ver qué es lo que pasa, y después cuando ya el incendio pasa, efectivamente sale con esta escena que nos dice Carlos, que es por lo menos sospechosa. Sí, bueno, ahí como decía Carlos, son antecedentes que tiene que ir recabando el cuerpo de investigaciones para poder armar este puzzle y poder llegar finalmente a un formalizado, o los formalizados en este caso, porque claramente la familia de esta menor necesita una respuesta, necesita que se haga justicia. Si hay personas así, con ese tipo de conductas, no pueden seguir en la calle. Y me llama la atención que este sujeto haya estado viviendo 12 años en esa villa, ¿cierto? 17 años en esa casa, y una vez ocurrido este hecho simplemente se va. Yo no sé si se manejará alguna teoría, Carlos, que tenga que ver probablemente en relación con él y la madre y el padrastro. ¿Cómo era la relación de ellos? ¿Habrá habido algo pendiente entre ellos? No sé, porque la verdad es que uno dice, nadie merece morir en una situación así. No. O sea, golpeada, luego casa incendiada, cuerpo quemado, o sea, eso a nadie, sobre todo una niña. Es tremendamente doloroso hablar de estos casos cuando se involucran menores de edad. Por eso tratamos de, a través del programa, aportar quizás con algún conocimiento que tú nos puedas entregar como experto, Carlos, para ver si se van entregando nuevos antecedentes que puedan ser útiles también para la investigación. Sí, es una situación muy lamentable, y a su vez con este personaje es una situación bastante extraña, porque tal como tú lo dices, el tipo vivía hace mucho tiempo, casi una vida en el mismo barrio, y después que ocurre este hecho se va. Entonces, obviamente, y ojalá que así sea, que la Fiscalía también esté investigando a esta persona, que se conozca su paradero, porque si se comprueba que los padres no están involucrados y que posiblemente este sujeto podría ser el autor, hay que ir a buscarlo. Entonces eso es lo que no queremos, que un homicidio quede impune, obviamente. Qué buen punto tocaste, eso de ir a buscarlo, porque me imagino que la Fiscalía debe manejar el nombre de esta persona, su identidad, los vecinos lo conocen. Me imagino que debería ser mucho más fácil poder encontrarlo, ya que sería una pieza clave para poder entender qué fue realmente lo que pasó ese día, ¿o no, Carlos? Esto no debería tomar... ¿Cuánto tiempo le debería tomar a la policía poder encontrar un hombre el cual todos conocen en ese lugar y posiblemente ya tengan su ficha y su fotografía?
Sí, depende de los antecedentes que ellos tengan. Puede que ya le hayan incluso tomado declaración en el mismo momento y tengan toda la información de él, o puede que no hayan alcanzado a localizarlo previo a tomar declaraciones y se enfocaron a lo mejor en el padrastro y la madre. Por eso siempre las investigaciones tienen que ir corriendo por carriles paralelos, las posibles hipótesis, cosa que vayan avanzando en todas las condiciones con la misma velocidad. Entonces, ojalá que este sujeto pueda ser identificado y ojalá que ya esté identificado y se sepa cuál es su paradero, porque se puede haber ido a cualquier parte. Bueno, de hecho, Carlos, según la información que manejamos, sí se le tomó testimonio a él y él aseguró que al momento del incendio estaba al interior de la casa haciendo ejercicio y trabajando. Ahora, ¿cómo se puede confirmar esa coartada? Creo que también es a dudar o por lo menos a investigar. Pero ¿sabéis que me quiero quedar con algo que tú decías al principio? Porque decías, no una persona porque tenga una actitud distinta, efectivamente va a ser una persona sospechosa de inmediato. Y nosotros decíamos que este hombre que estaba sobre los techos estaba con una máscara antigases. Entonces también podemos ser testigos, podemos estar presenciando, Carlos, bajo tu experiencia, un poquito de prejuicio, porque ¿cómo asumimos que de inmediato esta persona es a quien pertenece este hombre arriba del techo si estaba con máscara? Por ende uno entiende que no se le podía ver la cara de inmediato. Sí, obviamente el no verse la cara no significa que no se pueda identificar una persona por su contextura física. Si, por ejemplo, en el pasaje viven sola gente adulta o de una contextura física más gruesa y él es un joven con contextura física más delgada, a lo mejor mayor estatura, obviamente uno puede ir sacando esas deducciones e ir descartando de inmediato a otras personas. Obviamente, si les caía mal en el barrio porque escuchaba música a deshora y eso es otro tema. Pero hay que tener cuidado cuando muchas veces uno puede imputar un delito a una persona, lo mismo que está pasando en este momento con los padres, mientras no se pruebe lo contrario, y así lo dice la ley. Todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, pero sí, obviamente es muy extraño que una persona, justo cuando se comete un asesinato, golpean a una menor en la cabeza y además la apuñalan, y además a eso suma un incendio dentro del domicilio donde estaba esta menor y donde fue asesinada, anda una persona arriba de los techos con una máscara antigases. Entonces es bastante extraña toda esa circunstancia también. Claro, y todas además Lama. Perdóname, muy corto, porque una pregunta, no sé si una pregunta, pero una observación. Además, estamos hablando de que lo que dicen los testigos es que la persona llevaba máscara de antigas, como decía Roldán, y además un overol. Sí, pues. Lo que hace mucho más difícil poder reconocer un cuerpo, ya que como enterito, por decirlo así, te quita un poco las dimensiones que cada uno tiene, suelto. Y segundo, si el tipo va con máscara y con overol, siempre estuvo en su mente provocar el incendio. Me parece que es como, por decirlo así, a ver, no quiero que suene mal, pero el mejor atuendo para provocar una situación tan extrema como es esa. Y por otra parte, si quería empezar a inaugurar, la gente puede sospechar del vecino, claro, que sea extraño, que sea silente, no significa que sea una mala persona. Sin embargo, acá hay que tomar un detalle. Una familia llega nueva a ese barrio, está 4 meses, ocurre esta situación y uno de los vecinos desaparece. Yo no estoy culpando a nadie, pero estoy haciendo ver una situación que me parece que es por lo menos para comentar. Claro, que siento que con el vestuario es muy fácil confundirlo y cerrar la línea investigativa solamente en él, siendo que puede ser cualquiera, como dices tú, el que use ese overol o esa máscara antigases. Tal vez es determinante saber si este cambio de domicilio lo venían gestionando hace mucho tiempo, porque seamos honestos, también en medio de la pandemia es bien complejo. Yo que me cambié de casa, es bien complejo, no es cambiarse de un día para otro. Claro. Entonces a lo mejor lo venía gestionando de antes, ahora si dice que de un día a otro se cambió, eso es más sospechoso aún. Sí, por eso hay que dejar todo en manos de los investigadores para que se llegue rápido a una verdad, porque finalmente existen 2 querellas ya presentadas para quienes resulten responsables de todo este caso. Esperemos que en esta ocasión la justicia sí actúe con celeridad, mientras los padres, es decir, la madre y el padrastro, están sin abogado, están esperando que un penalista llamado Carlos Silva analice todo este caso para poder finalmente representarlos. Vamos a ver cómo sigue también esa línea, porque lo que nos interesa a todos es conocer la verdad, sobre todo a los vecinos de ese sector. No sabemos mayormente antecedentes de cómo es el barrio, si es tranquilo o no, pero lo que sí sabemos es que después que ocurre un incidente como este, claramente eso altera la paz de la comunidad.
comunidad, de los vecinos. Ahí deben haber, por supuesto, que más niños, deben haber adultos mayores. ¿Y tú cómo sigues viviendo después de eso? Entonces, lo único que trae la calma de regreso a ese barrio es saber que esa persona o esas personas fueron identificadas, encarceladas y enjuiciadas como corresponde. Exacto. Y que paguen por lo que hicieron. Es tan cierto lo que decís, Monty. De hecho, los vecinos hablaban a cara cubierta en otros canales y decían, tenemos miedo, no sabemos si hay un asesino suelto entre nosotros. De las queridas que habla Monty, justamente que son dos, una está emanada por la Defensoría de la Niñez y hay otra que es la del programa de apoyo a víctimas, que es en representación del padre biológico. Carlos, desde la ignorancia, cuando hablamos de se presenta una, se presentan dos, se presentan tres querellas, ¿qué significa en lo concreto? ¿Con esto se está apurando aún más el proceso? ¿Se le está poniendo una en quinta a la fiscalía diciéndole, oye, tenemos que investigar más rápido y llegar a alguna conclusión? ¿O da lo mismo si es una o son tres querellas? Sí, lo que pasa es que pueden, a ver, el abogado querellante normalmente representa a la familia de la víctima o instituciones del Estado en las cuales el derecho de esa víctima fue vulnerado. Ellos pueden colaborar, los querellantes, con solicitar nuevas diligencias, tener peritos privados y hacer otras pericias. Por ejemplo, lo voy a traspolar al caso de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel, yo soy parte del equipo querellante de Paola Correa, que es la madre de la víctima. Y gracias a nosotros como equipo querellante hemos encontrado muchísima evidencia sabemos lo que ocurrió en esa bodega. Y estamos apoyando este proceso investigativo hacia la Fiscalía. Eso es un apoyo a estos querellantes. Obviamente todos los querellantes después, al formalizar una persona y al formalizar la causa, el juez de garantía analiza cada uno de los roles que va a presentar el querellante. Y así como hemos visto en algunos casos también han sido sacados algunas querellas o el juez establece que esa persona o esa institución querellante no está involucrada con el caso en sí, así que no podría ser aceptada la querella. Entonces básicamente es eso, sí, obviamente ayuda a la investigación. En vez de decir que tiene un abogado, que es el fiscal, tiene varios abogados, son más ojos pensando en el mismo fin último, que es poder ayudar a la víctima. Exactamente. El jueves pasado se realizó una marcha convocada por distintas organizaciones para pedir justicia y para que este caso se resuelva en la ciudad de Coquimbo. De hecho, también esta manifestación llegó hasta la Plaza de Armas de la ciudad, donde se realizó una velatón, como vemos en las imágenes, en el pasaje donde vivía la menor. Lamentablemente estas imágenes ya las estamos viendo más seguido de lo que quisiéramos, Mike. A mí, mira, ya que se trate de niños, como lo decía anteriormente, es súper difícil hablarlo, más si lo llevamos al contexto de todo lo que está pasando con las mujeres. Entonces, son imágenes que de verdad quisiéramos que se le pusiera un fin, no más a esto. Yo creo que lo hemos dicho en más de algún martes, y no sé, Lama, si tú estás de acuerdo con nosotros. No queremos ver más alertas moradas, no queremos ver más la necesidad de mujeres mayoritariamente a salir a marchar para pedir la protección, el derecho a la vida del resto. Acá se estaba hablando justamente, y de hecho la Asociación de Abogadas Feministas hablaban de que están esperando ciertos antecedentes para ver si apoyan a la familia y si lo ven justamente en la línea de un posible femicidio. Estaban dibujando ahí una figura. Esto es doloroso. Por un lado uno dice, hay mujeres que están unidas, pero ¿por qué tienen que estar unidas por pedir la protección del resto? ¿Por qué seguimos hablando de una niña de 12 años? Una niña de 12 años que lo único que tendría que estar haciendo es estudiar, jugar y disfrutar la vida. Sí, terminó siendo brutalmente agredida, golpeada, terminó estando en su casa encerrada, que además se confirmó que el foco del incendio justamente fue en su habitación, tratando justamente de borrar absolutamente todas las huellas. Entonces pasan martes y al equipo de Así Somos lamentablemente no les cuesta encontrar casos, porque son siempre generalmente mujeres las que están siendo asesinadas de manera brutal. Lama, ¿qué opinas allá desde tu casa? A ver, a mí me parece que si se está hablando de la figura del femicidio, me parece que cambia el caso. Que se estaba investigando cómo lo podían dibujar. Claro, pero que si eso fuera así, nos enfrentamos a otro caso. Nos enfrentamos a un caso donde posiblemente hablaríamos de un tipo o de una persona que estaba obsesionada con esta niña,
ya a lo mejor en ese inmueble no solamente hubo un tratar de sustraer algo y un asesinato, sino a lo mejor pudo haber habido algo de índole sexual. Ojalá que no. Me parece que, ojo con ese detalle, ojalá que no, pero te digo, me parece que cuando se está tratando de dar una línea feminista, o perdón, de femicidio, no feminista, disculpen, es porque tienen que estar esos hechos dentro para que sea un femicidio. Si no, termina si un tipo entró, robó, se topa con la persona que está en el hogar, le quita la vida y después intenta quemar el inmueble, a mí en lo personal me parece que no hay ningún femicidio ahí. Esta es mi opinión, no tiene que ver con la opinión del programa. Y por otra parte, me parece que estas son las cosas, a mí estas pelatones y todo me parecen son muestras de cariño muy lindas. Sin embargo, me parece que más allá de que sean estos los momentos, creo que tomando en cuenta cómo está la justicia, cómo está todo en este país, la unión entre los vecinos, entre la gente que vive en esa villa, en esa cuadra, en ese pasaje, en todo Chile, no solamente en esta situación, es muy necesario que se conozcan. Eso te demuestra que muchas veces la población está... No está la justicia jugando para ellos, por lo cual creo que lamentablemente esto es como el coronavirus. Acá hay que darle un autocuidado a todo, no solamente a tu salud, a tus hijos, a tu ambiente, a tus vecinos y a todas las personas. Creo que acá hay muchas cosas que van a tener que cambiar y espero que si se logran tratos comunales en las cuales los mismos vecinos puedan hacerse cargo de la seguridad, a mí no me parece que termine siendo algo tan malo, pero me parece que vamos hacia allá. Sí, lamentablemente no queda otra que estar súper alerta. Estas cosas están pasando, queramos o no, y nosotros acá como programa lo visibilizamos para que usted también tome conciencia, para generar este autocuidado, como decía Lama, en la medida de lo posible y hacer las denuncias cuando corresponde. Esto lo extrapolamos a todo tipo de casos. Hay cosas que suceden fortuitamente quizás de un día para otro, pero lamentablemente también hay otros casos que se vienen gestando con meses y meses de aguante, sí, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar. Por eso es tan importante la denuncia hoy en día. Ahí es cuando hay que estar más atentos. Mira, si uno puede sacar algo positivo dentro de todo el dolor, es que hoy día en nuestro país, hoy día las mujeres sí pueden salir a hacer activismo, a decir queremos defender al resto de las mujeres, cosa que en otras partes del mundo lamentablemente no está sucediendo. Noticia en desarrollo, lo que pasa en Coquimbo justamente, y nos vamos, querido Carlos Gutiérrez, a Afganistán justamente, donde está el peligro de ser periodista, y no cualquier periodista, el peligro de ser un periodista que quiera decir la verdad, que quiera contar la verdad, además defender a los niños y defender a las mujeres. Eso es lo que pasó con una periodista y presentadora de televisión en Afganistán que fue brutalmente asesinada. Pasamos a revisar el siguiente titular para introducir la conversación. El titular dice: Estado Islámico asesinó a famosa periodista y activista en Afganistán. Estamos hablando de Malala Maiwand, justamente, quien el jueves 10 de diciembre en horas de la mañana se enfrentó a un grupo de hombres armados que mató a tiros a esta periodista tremendamente famosa, conductora de televisión en Afganistán, que además es tremendamente conocida por su labor de activista en favor de los derechos de las mujeres y niños afganos. Carlos, acá hay un peligro y lamentablemente no es el primer caso de querer contar la verdad, querer defender los derechos de mujeres y niños y terminar siendo asesinada. Sí, una situación muy lamentable. Hay que entender obviamente el contexto y el contexto cultural también, por supuesto. Pero sí, nadie en el mundo puede ser asesinado por ejercer su profesión o por denunciar un hecho. Ella denunció muchos hechos criminales, muchos hechos que violentaban y violaban derechamente los derechos humanos y de los niños también. Y por eso le costó la vida. Eso nos debería llamar la atención y qué bueno que estemos tocando este tema el día de hoy para sensibilizar y para que vean que estas cosas ocurren lamentablemente en otros países y que no puede seguir ocurriendo, no puede seguir pasando independiente del género. Ningún periodista puede ser asesinado, ningún comunicador puede ser asesinado por el hecho de hacer su profesión, por el hecho de estar trabajando, por el hecho de denunciar hechos criminales que violentan a menores de edad y que violentan los derechos de adultos y mujeres también. Entonces, esto yo creo que es una situación que es bastante grave. Las Naciones Unidas seguramente se va a tener que hacer cargo. Hace un par de años atrás vimos el asesinato, y ya confirmadísimo, de un periodista también muy conocido, un periodista americano, sí, que fue asesinado en su embajada, exactamente, una embajada en Medio Oriente. Y ese asesinato fue ordenado, y lo peor es que fue realizado dentro de una casa consular. Entonces,
es bastante preocupante lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Sí, es preocupante y sería bueno poner en contexto Afganistán desde el año 78, que ellos están con una guerra interna súper importante, una guerra que comienza con una ocupación estadounidense con el fin de derrocar a su gobierno comunista, y de ahí en adelante han venido una seguidilla de conflictos, y finalmente esto va variando según en qué estado aparece precisamente este conflicto. Ahora, este atentado, este asesinato contra esta periodista se lo atribuye finalmente el Estado Islámico. Sí. El Estado Islámico, con quien están en guerra, en conflicto con Afganistán desde el año 2015. Por lo tanto, es tremendamente doloroso porque acá le sumamos un componente mayor. Estamos hablando de una organización terrorista, una organización paramilitar, insurgente. Ellos son radicales islámicos, son personas que tienen otro tipo de concepto. Ellos están teniendo una... ¿Sabes qué? Es tan terrible hablar de esto porque ellos quieren lograr redibujar en el fondo los límites de Medio Oriente y arremeten con todo con lograr de cumplir con lo que ellos quieren hacer finalmente, que es eliminar a todos los infieles o traidores. Exactamente, quieren que todos sean que no siguen su línea, fieles a su línea. Entonces, de verdad que es horrible. Vamos a ir a ver una gráfica precisamente en donde se atribuye el Estado Islámico este lamentable hecho. Dice: los soldados del califato tuvieron como objetivo a la periodista leal al régimen afgano, Malala Maiwand, en la ciudad de Jalalabad, con una pistola, lo cual llevó a su muerte. O sea, de hecho, Lama, cuando ella, pocos minutos después de salir de su casa, en su auto, ¿cierto?, iba con un chofer, qué sé yo, y pocos minutos después, camino al trabajo, es cuando es atacada, se prende fuego, se empiezan a disparar, más que con una pistola, yo creo que con un montón, y lamentablemente también es su chofer quien termina falleciendo. Hay que decir que este grupo terrorista tiene una filial justamente en el este de Afganistán y también ha reivindicado los últimos ataques contra civiles. Además, los talibanes también operan en la zona, una realidad donde efectivamente acá tienes que ser más que valiente para poder salir a defender los derechos de niños, como hablábamos hace un rato, de 12 años, los derechos de mujeres. Bueno, también en algún momento en este país se vivió que decir la verdad te costaba bastante caro, Lama. A ver, partamos de la base que el periodismo libre no existe, ¿ya? Voy a explicar mi punto, pero el periodismo libre no existe. Libre. Hace muchos años que no existe. Cuando nosotros leemos el titular de lo ocurrido, que lo escribe un colega, el colega lo que está haciendo es dar una advertencia. Fíjate que el titular dice famosa periodista. Eso, de alguna forma, cualquier profesional de las comunicaciones lo blinda. Al tú ser famoso, de ser tan público, es mucho más difícil que alguien quiera hacerte daño a ese nivel o quiera quitarte la vida, por lo que significa ir a atacar a una persona que tiene figuración pública. Sin embargo, me parece que es una amenaza brutal a decirle a los periodistas que no son famosos, a los periodistas que no tienen la misma caja de resonancia, que tengan cuidado también, que no metan las manos más allá. Y a esto me refiero con lo del periodismo libre. El periodismo libre posiblemente en Afganistán, el periodismo libre no existe, y en Afganistán, si tú tratas de hacerlo, terminas pagando con tu vida. En otros lugares terminas pagando, o te terminan pagando coimas, o te sacan del medio de comunicación, o te buscan matar la carrera, como sea. A mí me parece que el tema del periodismo libre es algo inexistente. Y me parece que lamentablemente tratar de hacerlo, en el caso de Afganistán, tiene estas consecuencias. En otros lados tiene consecuencias distintas. En nuestro país, en Europa, en América, etcétera. Creo que más allá del brutal asesinato de la situación, creo que la amenaza es muy potente. Y la amenaza le está diciendo no solamente a los medios de comunicación, sino que también a los periodistas: muchachos, no se metan más allá. Siguen haciendo noticias virales, siguen haciendo noticias que tienen un poco de lado ridículo, pero no se metan donde tienen que meterse. Y me parece que eso es lo más preocupante todavía, porque ya en un planeta donde el periodismo libre no existe, por culpa de las grandes corporaciones, por culpa de los grupos armados, por culpa de quien sea, me parece que esta es como la última piedra para sepultar una profesión que lamentablemente yo creo que no ha sabido cambiar con los años, no ha sabido adecuarse también a cómo tienen que hacerse las cosas hoy. Es una opinión muy personal, pero me parece que es la situación que estamos viendo. La amenaza constante a los medios de comunicación y al periodismo, y por otra parte la imposibilidad de hacer prensa libre, que lamentablemente no existe hace bastante. Desde la época de los gorros que decían prensa, años 20, ahí se empezó a acabar.
Oye, qué importante el punto que pone Lama, porque efectivamente más allá de ese hecho que es tremendo, lo tremendo también es el mensaje que se empieza a emitir, de cómo se empieza a callar al resto de los periodistas. Vamos a seguir entregando antecedentes de este lamentable fallecimiento de Malala en la voz de Carlos Gutiérrez, con todos los hechos, con todo lo que está pasando en ese lugar del mundo, pero también atención, porque en México también un fotoperiodista que él estaba de alguna forma trabajando en un medio un poco más independiente, en un medio de internet, fue brutalmente asesinado luego de cubrir, de hablar de dos cuerpos que habían sido hallados. Los peligros de ser periodista en el mundo entero los revisamos en este martes policial de Así Somos. Continuamos después de una pausa. Estamos de regreso esta noche en Así Somos y ya vamos a continuar junto a nuestro especialista Carlos Gutiérrez. Pero antes pónganme mucha atención. Perfect Bear, suplemento alimenticio en forma de ositos masticables. Disfruta las gomitas hechas a base de biotina, colágeno o fibra, que serán un imprescindible para el día a día. Elige la versión que más te guste. Encuéntralas, por supuesto, que en nuestra tienda.lared.cl. Tremenda nuestra tienda, como siempre. Y ahora sí, continuamos con esta noticia que estremeció al mundo. Una periodista de Afganistán fue brutalmente asesinada. El hecho se lo atribuyó finalmente el Estado Islámico, quienes lamentablemente ya han sido conocidos por videos de decapitaciones a soldados civiles y periodistas, precisamente una situación tremendamente dolorosa, y ahí lo poníamos en nuestro GC. ¿Quién protege a la prensa? No solamente en Afganistán, sino que también en el mundo entero, donde sucede cosas como quizás no tan brutales al nivel de ataques terroristas como esto, pero sí donde hay mucha censura y donde hay muchas amenazas de igual forma. Sí, sin duda. A ver, Afganistán es hoy día reconocido uno de los lugares más peligrosos justamente para cumplir la labor de reporteros o la labor de periodistas. Pero pasamos la pelota a ti, Carlos. Tú decías, a lo mejor la ONU algo tendrá que hacer, expresarse. Buena onda, homenaje más al FAT aquí, la ONU y todos los organismos que parten con O. Mucho hablan y poco hacen. ¿Dónde se puede pedir ayuda, Carlos? ¿Qué se puede hacer cuando uno ve que efectivamente a los colegas los están matando, para que no hablen, para que no defiendan, para que no digan la verdad? Sí, es que ese es un tema que está ocurriendo en ese país hace bastantes años, claro, cuando otros países internacionalmente, exacto, no es reciente, cuando otros países, me refiero a Estados Unidos u otros países que generan estas campañas militares organizadas por las mismas Naciones Unidas para ordenar internamente los países que están en conflictos bélicos, muchas veces en guerras civiles, también salen muchas críticas en contra de ellos y etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O sea, los países por sí solos que están en un conflicto bélico, obviamente no pueden ordenar internamente su casa, por decirlo de una forma, por algo está en un conflicto. Necesita ayuda de organismos internacionales y a lo mejor el apoyo de otros países para poder ordenar esto. Y eso es la función que debería cumplir o que se debe cumplir las Naciones Unidas, y que es el apoyo normalmente por los aliados o Estados Unidos, etcétera, y ahí da lo mismo el país que sea. ¿Cuál es el tema? Cuando se logra eso, ahí es donde se puede empezar a proteger al periodismo, se puede empezar a trabajar de una forma un poco más segura. En estas condiciones, en este momento es como que fuera a lo mejor tierra de nadie. Claro. Los periodistas están muy amenazados, por supuesto, no pueden hablar nada. Además de ello, suma que eres mujer. Entonces es una situación bastante compleja y controversial, en el sentido del hecho de una mujer estar criticando por los derechos de mujeres y además los derechos de niños, que es una sociedad bastante machista y es otra cultura, y eso también tenemos que entender, es una cultura totalmente diferente. Se termina Lama destruyendo de alguna forma y directamente la libertad de expresión. Lo mismo que está pasando en México, porque ya lo decíamos antes de la pausa, justamente un fotoperiodista fue asesinado brutalmente en México. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Estamos hablando de Jaime Castaño Zacarías, que fue asesinado el miércoles recién pasado en el estado mexicano de Zacatecas. El reportero, que además era administrador de la página Prensa Libre MX, hablaba un poco hace un rato si existía o no la libertad de expresión o la prensa 100% independiente, y además trabajaba en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Jerez. Él fue asesinado horas después de haber cubierto el hallazgo de dos cuerpos en una carretera, según informaron los medios locales.
Acá también tenemos un problema tremendo de expresión. Vamos a ver un titular de la prensa de cómo estaba hablando justamente de este hecho, y es de elpaís.com. Asesinado un fotoperiodista en Zacatecas tras cubrir el hallazgo de 2 cuerpos. México, que también son tierras preciosas, Carlos. Nosotros queremos mucho a los amigos mexicanos. Esperamos no pasarnos de verga cuando hablamos de México, por supuesto. Eso. Pero acá también es un lugar muy complejo, muy dificultoso en el fondo para la libertad de expresión. Claro, lo que pasa es que acá te enfrentás al narcotráfico. Sí. Y además, destaquemos una cosa, a ver, el fotoperiodismo es una parte del periodismo que, valga la redundancia, que lamentablemente en Chile, creo que si no me equivoco, aún lo hace un poco de Clinic, lo hacía mucho La Nación Domingo, pero como no le gustaba a algunas personas, cosa que lo googleen, personas decidieron acallar ese medio de comunicación, para que veas cómo funciona el periodismo no solamente en el mundo, sino que también acá. Ahora, me parece que acá, claro, acá es cuando el periodismo, a ver, una cosa es que le publiquen, una cosa es que tú escribas que encontraste 2 cuerpos y cuentes esto en un lead o en una noticia, en un breve. Sin embargo, cuando tú tienes la fotografía, toma un valor completamente distinto. Una fotografía es además una prueba. Entonces, el hecho que encuentre 2 cuerpos y logre fotografiarlo significa que él descubrió algo, que algún cartel de narcotráfico, perdón, no estoy tratando de ser como mala onda con México, no mucho menos, tratando de decir que ahí hay mucho narco, pero es que pareciera que es la verdad. Y a mí me parece que, como vemos en el apoyo, cuando tú ves que acribillaron a una persona a ese nivel, yo pienso en Al Capone, y pienso en mafia, y pienso en delincuencia. No puedo pensar en que fue algo distinto. Entonces, me parece que al narcotráfico, al Estado Islámico y un montón de grupos más, le gusta el periodismo cuando no entra a jugar en su cancha. Pero cuando el periodismo entra a jugar en su cancha, ellos tienen que tomar determinaciones de este nivel, pues porque es el fondo, el hecho que sean públicas las prácticas que tienen no le hace bien al narco. Recordemos que los narcotraficantes tienden muchas veces a hacer este tipo de actos brutales y sin embargo en muchos lugares donde hace falta el dinero tienden a entregarle dinero a los vecinos para que sentirse de ellos también muy protegidos. Entonces me parece que es una situación bastante compleja. Lo que te decía antes, más allá del periodismo libre, te están diciendo que hay ciertas cosas que no puedes informar. No puedes informar cosas contra el Estado Islámico, no puedes informar cosas que tienen con narcotráfico, no puedes informar cómo los grandes grupos económicos empiezan a comer al resto y tampoco puedes informar, al parecer, cuando hay corrupción política, porque realmente la política es tan corrupta que termina llamando a los corruptos de los medios que hacen la corrupción entera hacia abajo. Me parece que el periodismo está en una situación bastante compleja. El tema de la prensa libre, si es que no eres tú mismo el medio como periodista y el periodista libre, me parece que es muy complejo el escenario hacia adelante. Carlos. Sí, México es una situación bastante compleja. Lamentablemente este no es el primer periodista asesinado. Hemos tenido noticias de otros periodistas que han sido asesinados brutalmente a la salida de sus periódicos o cuando van los trayectos a sus domicilios. Es algo, por supuesto, que les afecta y no les gusta mucho a los carteles que se les entregue que se divulgue esta información, pero mucho menos les gusta que los culpen por a lo mejor homicidios que inclusive se ha probado que lamentablemente muchas veces son parte de los crímenes normales o la delincuencia común. Entonces, pero sí, tal como dice Lama, obviamente cuando vemos esas fotografías, la cantidad de proyectiles que fueron percutados en contra de esta víctima, obviamente vemos que hay un ensañamiento, vemos que hay algo que es un mensaje. Es un mensaje. Sí. El tema también del cartel al cual enfrentó este periodista es el cartel más poderoso de México, es uno de los más poderosos de México y del mundo. Entonces también ahí va la línea que tú decías de saber cuál va a ser el riesgo que uno o como comunicador quieres tomar, en el sentido de cuál va a ser tu límite. Claro. Entregar la vida si es que fuese necesario para comunicar o verificar eso. Yo creo que esa es la disyuntiva que están teniendo en este momento los periodistas, tanto en Afganistán, por supuesto,
pero en México también, y que es algo lamentablemente que está ocurriendo día a día. De hecho, se informa que Castaño sería el 6º comunicador muerto en este año en México por hacer su trabajo. Y quiero que regresemos al punto que tú tocabas, Carlos, del cartel de Jalisco, que se habla de una nueva generación que sería mucho más agresiva. De hecho, se habla que entre el martes pasado y el miércoles 17 personas fueron asesinadas. Esto fue en Zacatecas, un estado que vive una ola de violencia precisamente por la irrupción de este cartel. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones entonces, Carlos? Porque esto es algo que ya hemos estado viendo como a nivel mundial. Pareciera que la disconformidad, por decirlo de alguna manera, o las herencias que se van dejando las nuevas generaciones están siendo capaces de hacer cosas mucho más violentas que las que ya habíamos visto en décadas anteriores. Pero sabéis que, Monty, a mí me da la sensación, acá hay que decirlo, que él ese día miércoles estaba en algunas actividades, Castaño. Sí, estaba sacando fotos en el contexto de un trabajo que estaba haciendo con el ayuntamiento, porque él también trabajaba para el ayuntamiento. Justamente, y de ahí, de esa actividad oficial del ayuntamiento, sí, se va a sacar fotos a estos cuerpos hallados, y ahí es cuando lo acribillan, lo matan, se dice que le sacaron la memoria a la cámara, justamente. O sea, está en investigación, aún no se determina que haya sido asesinado por su labor periodística, pero 1 más 1 suma siempre aquí en la Quebrada del Ají 2, y efectivamente eso es lo que se cree. En los últimos 20 años son 136 reporteros que han sido asesinados por su labor periodística. Wow. Y tú decías ahí algo, Monty, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas generaciones? Que pareciera ser que están más violentas, más desprendidas. Nosotros hace una semana, y ojo, yo no estoy acusando a nadie de manera directa, no quiero que eso suceda acá, pero la semana pasada yo creo, yo hablaba, ojo, y yo decía a la cámara, ojo con lo que está pasando en la pandemia. Mientras no hay una ayuda social real del gobierno, mientras los estados no se hacen cargo justamente de los niños, están los narcos en las poblaciones repartiendo carros de supermercado, están los narcos en la población ayudando a los menores, a las familias, estaban vendiendo carros completos, repletos de mercancía de supermercado a 15 lucas. O sea, eso genera hoy día en que el niño, a mi juicio, no sé si tú lo compartes, Carlos, y creo que esto es en Chile y el mundo entero, el niño dice, chuta, cuando no me ayudan las autoridades me está ayudando el narco. Estáis generando una suerte de devoción, una suerte de lealtad. Así como la confianza no está en el gobierno, hoy día hay una lealtad y una confianza en decir, bueno, cuando no tenía con qué zapatos caminar, fue el narcotraficante el que me pasó los zapatos. Claro. Creo que ahí el narco a nivel mundial está haciendo un trabajo de hormiguita, de joyero tan específico para generar efectivamente soldados, esclavos del narco, que tienen que ver con los niños, con personas que uno ve, niños de 10, 11, 12 años. Carlos, tú con tu experiencia a nivel ya mundial, ¿crees que estamos un poco así o yo le estoy poniendo mucho color? No, lo que pasa es que estamos en un límite, de acuerdo a lo que se ha mostrado por esta pandemia, que hay que frenarlo. En Chile todavía está el límite ahí, pero ya estamos muy cerca de la frontera de la frontera de no retorno. ¿Qué es lo que pasa? Los narcotraficantes están donde el Estado no llega, y eso es un problema de Estado, de todos los estados del mundo. Entonces, cuando el Estado, tal como tú bien lo decías, no llega y no le entrega comida a ese niño pobre, no le pavimenta la calle a ese niño pobre o a esa familia pobre, cuando no tiene un colegio bueno, cuando la educación es mala, es deficiente, cuando no tiene que comer, cuando no tiene un zapato, ahí llega el narcotraficante. Este narcotraficante ve esa falencia, el cartel ve esa falencia y llega a ese lugar, se ensucia los zapatos, cosa que debería realizar el Estado. El Estado debería ensuciarse los zapatos y llegar a esos lugares y proporcionar esta ayuda. Entonces, el narcotraficante hace eso y obviamente en retribución se siente parte de esta familia y obviamente utiliza de mala forma, por supuesto, a estos menores, a estas familias, para en su beneficio personal. Entonces, si bien, y aquí es como un poco contradictorio, si bien entrega una ayuda social que el Estado no entrega y que debería ser obligación del Estado, también obviamente se van generando estas áreas dentro de las áreas, especialmente las áreas urbanas, pero en las periferias donde viven los olvidados. Y ese es el tema. En los países no deberían existir olvidados, no deberían haber estos problemas, porque si el Estado cubre estas necesidades, no existe no hay espacio para que la persona no estudie o no tenga o no tenga ninguna falencia.
Entonces, y lo vemos en otros países un poco más desarrollados donde el Estado sí llega y sí entrega estas ayudas, y el narcotráfico, por supuesto, no tiene estos brazos tan grandes y no alcanza a llegar. Lo mismo pasa con las pandillas, con las maras en Centroamérica. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es muy importante toda esta situación del Estado. No tiene que dejar que esto se le arranque de las manos. Yo creo que estamos en un límite que tiene que reaccionar, porque si no, llegar o volver atrás o tratar de retomar lo que ya no se hizo va a ser muy complejo. Exactamente. El punto es cómo se le pone freno a esto, porque volviendo al tema del cartel de Jalisco Nueva Generación, lo que se cuenta es que ellos han estado aprovechando estos vacíos que van quedando cuando las autoridades logran derrocar y acabar y dar golpes a estas organizaciones y finalmente anularlas. Vienen otras nuevas a ocupar ese lugar. Entonces esto es como tratar de extirpar un tumor canceroso donde van quedando esas células cancerígenas siempre con un potencial de daño. O sea, ahí es cuando uno se pregunta cómo se puede entonces acabar con esto. Y es un tema mundial, lo viven en México, lo vivimos acá. ¿Por dónde se agarra esta mecha en el fondo? Con una ayuda concreta. Yo estoy de acuerdo con Carlos, con una ayuda real. Porque efectivamente es súper... A ver, es súper cuestionable, pero en lo inmediato realizan el narcotráfico en lo inmediato está realizando una acción social. Claro. Le está salvando del hambre a un niño. ¿Cachai? Lo que pasa es todo lo psicológico que se va formando. Estoy hablando, de alguna forma lo estoy graficando a nivel general. Sabemos que en México el tema está a otra escala, es mucho más violento. De hecho, según artículos de prensa, Lama, este reportero ni siquiera habría sido asesinado por informar. Habría sido asesinado por fotografiar, porque él saca las fotografías, acordonan el lugar, avanza a pocos kilómetros y ahí lo enfrenta a otro vehículo, la gente lo acribillan, las personas que estaban adentro lo matan y le sacan justamente la tarjeta de memoria. Uno podría pensar que a él tal vez lo estaban siguiendo de antes, porque no alcanzó ni siquiera a publicar la noticia, Lama. Seguramente, a lo mejor se la tenían prometida también. Claro. Eso es algo que se va a saber a medida que se pueda entregar mayor información. Ahora, respecto al tema del narcotráfico y la ausencia del Estado, más allá de tenerme ahí, quiero que revisemos la historia. Perfecto. Vamos al más grande narcotraficante de todos los tiempos, que es Pablo Escobar. Defendido por la sociedad. Los grupos armados y de choque colombiano lograron desarmar a todo el grupo Escobar. Encarcelaron a todos los que sobrevivieron de la masacre que se realizó contra el cartel. Fallece Escobar, pero sin embargo, mientras todo eso estaba ocurriendo, se seguían armando más carteles. Aparece el Chapo Guzmán. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando hay plata, y hay tanta plata, y hay tantos intereses, no solamente de los narcos, sino que también créeme que de otros grupos mucho más poderosos y que tienen que ver con gente que anda con camisa y corbata, te das cuenta que es una lucha que es bastante desigual. El narco tiene más recursos que cualquier Estado para poder ir en contra tuyo. Entonces, acá empiezan las típicas preguntas que tienen que ver con la moral o tienen que ver con la ética. Si se legalizan las drogas, ¿se acaban los narcotraficantes? No lo creo. No. ¿Cachai? Entonces, por eso digo, esta es una discusión de no terminar y una discusión que lamentablemente durante los años 90 sí se tuvo y hasta el día de hoy se dejó de tener. Pero Lama, pareciera que cada país necesita que haya un grado de corrupción para que las cosas se mantengan en cierto equilibrio. Pero deja preguntarte. Y eso me parece más preocupante todavía. Porque de alguna forma, Pablo Escobar, ya que lo sacaste a la palestra, por varios motivos costó tanto pillarlo, tanto encontrarlo. Y uno de esos grandes motivos es porque la ciudadanía lo defendía mucho. Claro, porque Pablo Escobar hacía mucha obra social. ¿Cachai? Que esa es la génesis a la que yo voy. Pablo Escobar era de las personas que era como una especie de Robin Hood, si lo quieres. Así lo veía la gente. Claro. Entonces en algún momento generó esa lealtad de protegerlo. Cuando esa lealtad se está generando a nivel mundial, me parece que es peligroso y es doloroso y es culpa de los estados. Súmale un detalle, Pablo Escobar no solamente metió plata en las poblaciones, sino también metió plata en la pasión de muchos, que es el fútbol. Claro, entonces, por eso te digo, tenía mucha visión de cómo había que hacer las cosas. Recuerda que él quiso ser político, entonces al querer ser político él tenía cierto rol social. Sin embargo, insisto, me parece que que no estemos hablando respecto a cómo podemos tratar de erradicar lo que pasa contra el narcotráfico, me parece que es bastante complejo. Yo entiendo que lo que hablamos hoy tiene que ver directamente con los reporteros, tiene que ver directamente con los periodistas que son los que informan. Sin embargo,
si esa información no estuviera, la ola de violencia de los narcotraficantes tampoco cambiaría. Entonces, me parece que acá hay un problema de raíz el cual no hemos sabido nunca atacar. Y me parece que se han muerto en los últimos 20 años, si no me equivoco, dijo Monti, 136 colegas. Sí. Tiene que ver directamente porque están informando lo que hay que decir y hay un grupo de personas que le parece que esa información no se tiene que saber. El cartel quiere verse como solamente gente que vende droga y que es capaz de entregar socialmente a otros. Ahí te das cuenta de la poca protección que existe incluso para los periodistas. Un medio de comunicación no tiene los recursos para poder proteger a todos los que trabajan ahí. Insisto, el gran poder de este planeta lo tienen los que tienen más plata. Los que tienen más plata son narcos. Si no sabemos luchar o tratar de desarmar eso, no tenemos salida. Wow. De hecho, se hablaba que en los últimos 10 años en México hubo algo así como 4.000 intentos de ataques a periodistas y reporteros. Claro. O sea, eso es una cifra brutal. Se podrían tomar en cuenta como amenazas. Exacto, como intento de ataque fallido. El pasado 11 de diciembre justamente hubo una protesta contra la violencia de reporteros en Zacatecas. O sea, esto es un tema que ya se instaló, del cual se tiene que hacer también cargo el gobierno, donde no solamente fueron reporteros, sino que también civiles, porque también hay que entender que hay una sociedad que necesita informarse. Y es una sociedad que hoy está exigiendo transparencia. Yo creo que hoy día más que nunca la gente está exigiéndonos a quienes trabajamos en comunicación que seamos lo más transparentes posibles y que las cosas se digan como son. Y lo que dice Lama tiene mucho sentido porque hay muchas partes en donde no se puede ejercer una libertad de opinión, por ejemplo, una libertad de prensa. Hay líneas editoriales que son muy estrictas. Entonces eso también va en desmedro de la transparencia y la comunicación y el rol social que tenemos nosotros como comunicadores también, porque la gente todavía sigue viendo los medios oficiales como una fuente de información oficial, o la gran mayoría de ellos. Sabemos que hay muchos hoy día que no están confiando en los medios, que buscan informarse de manera alternativa. De hecho, han surgido personajes, líderes de opinión, que se han transformado en su propio medio, y son personas que de manera autónoma, sin que nadie les pague el sueldo, están haciendo la pega, están haciendo su trabajo a través de Twitter de manera autónoma, abren sus canales de YouTube, y mucha gente está siguiendo a ese tipo de personajes también porque tienen lo que decía Lama, autonomía que de pronto se está perdiendo en el mundo cuando las cadenas o los medios están siendo muy sesgados muchas veces. Por eso es tan peligroso justamente cuando empieza a existir censura en esos medios, en las redes sociales, que lo hemos hablado tantas veces con Salfate, con Lama. Además que acá es como, chao, te asesino y me voy. Nadie paga, nadie se hace, te lo adjudicas de alguna forma esto como una especie de medallita, como una especie de victoria, Carlos. Sí, eso es lo más preocupante, que en el fondo se cometa un crimen y a nadie le importe. Me refiero al sistema judicial. Obviamente se investiga, y obviamente van seguramente los servicios periciales, pero de ahí a que pongan a alguien tras las rejas por el asesinato de un periodista, es harto el camino a recorrer y muchas veces nunca se llega a la meta. Entonces igual es complicado las circunstancias que está viviendo México. Vimos en las imágenes, son verdaderos ejércitos y muchas veces tienen mejor armamento y están mejor preparados que los mismos ejércitos o las policías que regulan el país. Y ¿sabes lo que da miedo? Y ya que Monti lo comentaba hace un rato, cuando uno ve este cartel de Jalisco, y de alguna forma lo podemos mencionar como una nueva generación, una generación 2.0, una generación que está llena de niños que probablemente no conocen otra realidad más allá de la violencia, de niños que no quieren ir a matar a esa persona porque son malos, no, son niños que efectivamente sienten que están siendo leales a algo. ¿A qué? A aquellos que sí los ayudaron en algún minuto. Recordemos, y Monti decía, de repente a la gente le cuesta confiar en la prensa. Claro, nosotros además como país tenemos una historia durante varios años en la prensa. Se mintió, después muchos comunicadores salieron diciendo que tenían que mentir porque grababan o hacían sus programas con alguien apuntándoles un rifle o una pistola en la cabeza. Es necesario que en la prensa se escoja entre la vida o la verdad. ¿Cuál es la realidad que se vive en este cartel de Jalisco, nueva generación? Carlos Gutiérrez te cuenta todo después de una pausa. Esto es Martes Policial de Así Somos.
Ya estamos de regreso en Así Somos para analizar el cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero antes, ¿te gustaría ganar $500,000 de pesos? Yo sé que sí. Entonces envía la palabra GANA al 4242 y así es fácil. Ya estás participando en este tremendo concurso de fin de año donde te puedes ganar un premio de $500,000 de pesos. Recuerda, envía la palabra GANA al 4242. El sorteo es este 30 de diciembre. Aquí en Así Somos, envía GANA al 4242 y ya estás participando. Fuerte el aplauso para nuestro tremendo concurso. Hablábamos justamente de este cartel de Jalisco Nueva Generación que Mike es uno de los que más ha crecido, de hecho, en los últimos 10 años. Partió hace 10 años, el 2010, con 4 entidades, 4 estados que controla de alguna forma. Hoy día ya controla 24. En 10 años el crecimiento ha sido tremendo. Roldán, pero ¿sabes que eso tiene una explicación? Explíquelo, Lama. Mira, el problema que tenemos es que no tenemos una concepción planetaria respecto a cómo vamos a abarcar el narcotráfico. Me refiero a todos los países. Cada país funciona como las comunas en Santiago. Cada uno hace lo que quiere. El problema que tenemos es que el país que más consume drogas en el planeta es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos se vive jactando que en suelo norteamericano no hay ningún laboratorio de drogas. Y eso es real. Porque en eso sí que son van muy al choque. Sin embargo, están todos los laboratorios, ¿dónde? En la frontera. ¿En claro. cuál? En la de México. Estados Unidos, para limpiar su patio, tiró toda la basura al patio del vecino y tiene la situación en México así por culpa específicamente de ellos. Son los mayores consumidores y además son los que obligaron a sacar a todos los narcotraficantes de Estados Unidos y todos se instalaron en México. Transformaron al país en una narcocultura completa. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Bueno, la explicación. Sí, pues, y considerar también que los carteles, por ejemplo, cuando se pelean, son verdaderas bandas que se enfrentan y no miden ningún tipo de consecuencias porque salen dañados civiles, por ejemplo, y terminan causando un daño aún mayor, Carlitos. De verdad que es una situación súper compleja porque no se ve un fin, no se ve una solución prontamente. Sí, obviamente para que nuestros televidentes entiendan y que no se asusten, porque México es un lugar muy bonito para visitar. Yo he estado muchas veces allá, no es que no se pueda visitar, ni se pueda estar en la ciudad, ni nada de eso, al contrario. Sino que son obviamente en ciudades, en lugares muy específicos, claro, donde trabajan estos carteles. Pero muchas veces existen estas guerras entre bandas, entre carteles. Y lamentablemente cuando hay fuego cruzado hay víctimas civiles también de por medio. Y eso es lo que muchas veces ocurre. Hay un caso que, de hecho, por ejemplo, la ciudad de Mazatlán, que está en el estado de Sinaloa, y todos conocemos lo que significa el estado de Sinaloa, la cantidad de turistas muertos es muy baja, es casi cero. Porque ellos también protegen el turismo, porque hay muchos negocios también involucrados con todo. Entonces ellos luchan obviamente entre ellos, entre bandas rivales, para ganar terreno, para ganar territorio, pero cuando hay civiles afectados es debido a que justo estaban en el lugar equivocado y en la hora que no correspondía solamente. Entonces eso, para dejarlo un poco más en claro, para que la gente no se asuste tanto ni no quiera ir a visitar a México. Muy por el contrario, yo se los recomiendo 100%, un lugar muy hermoso por visitar. Pero tal como le dice Lama, México es un narcoestado. ¿Qué quiere decir eso? Que el narcotráfico está involucrado en todas las redes del Estado. Con el gobierno a nivel presidencial, con los tribunales, con todos los poderes del Estado. Eso lo hace un narcoestado. Ya ha quedado probado con muchas situaciones, con otros casos. Por ejemplo, me recuerdo el caso de los 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa, que ocurrió en el año 2010, y que el Estado de México en esa oportunidad dio una verdad histórica para todo el mundo. Nos dimos cuenta después, varios años, un par de años después, incluso este año, se encontraron restos de estas víctimas y que nos indicaron que lo que había dicho el Estado mexicano no tenía absolutamente nada que ver. Entonces ahora hay que buscar nuevamente esta verdad, qué es lo que pasa, y así ocurre lamentablemente, y esos muchachos estaban en el lugar y en el momento equivocado solamente. Entonces es una situación que ocurre, es una situación que hay que analizar y que ojalá se pueda revertir en algún momento.
Qué fuerte escuchar hablar de narcoestado. Esperemos justamente nosotros no llegar a esa situación. Carlos Gutiérrez, desde Pucón, te mandamos un abrazo. Que tengas muy buen regreso a Santiago y junto a tu señora. Nos vemos. Y muchas gracias por todo. Lama, querido, muchas gracias a usted por su responsabilidad, por estar cuidándose justamente. Nos reencontramos mañana por Zoom. Sí. Un saludo a todos los mexicanos que se pasan de verga, que los queremos mucho, gran país. Eso. Hasta luego el PCR para que vuelvas por Lama, acá al estudio. Sí. O si no, no me hago nada y no vuelvo más también. No, pues si tiene que volver. Y ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12:30 horas de la madrugada. Monty, mañana no vamos a estar tan solitos. Viene la Tife. Oh, ¿no te puedo creer? Sí, vamos a comentar el eclipse y todo eso. Toda la energía que necesitamos para finalizar este año de mierda. Pero lo vamos a finalizar. Vamos a ver qué pasa entonces mañana. Muchas gracias. Nos vemos entonces a las 12:30 en un nuevo capítulo de Así Somos. Que estén bien. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, Monty.